Buenas, antes de comenzar, este video fue el ganador de las encuestas de la comunidad de YouTube. Así que si tú quieres participar y el anime que tú votes el próximo en resumir, solo tienes que suscribirte. Y sin mucha banda que decir, comenzamos. La historia arranca en una noche de tormenta durante enero de 2020. Yoshiki corría por las montañas acompañado por un equipo de rescate, llamando a gritos el nombre de su amigo Hikaru. En medio de la oscuridad y el viento fuerte, lo que no imaginaba era que Hikaru ya estaba al borde de la muerte, habiendo caído por un precipicio oculto que nadie podía ver desde su posición. Como dirían los chavos, ese compa ya está muerto. Cállate. Pasando 6 meses adelante, donde en el tranquilo pueblo de Kubitachi, Yoshiki y Hikaru disfrutaban de los helados refrescantes bajo el sol del verano, mientras el de cabello negro, Yoshiki, corregía una vez más la manera peculiar en la que su compañero pronunciaba las palabras, ya que desde que Hikaru había desaparecido por 7 días en las montañas y regresado sin explicación, su forma de hablar había cambiado por completo. Eso suena raro. Y afirmaba no recordar absolutamente nada de ese periodo, lo cual resultaba inquietante para quienes lo conocían bien. Hikaru se reía de la incredulidad de su amigo, bromeando sobre cómo seguramente había pasado esa semana llorando por su ausencia. Es verdad. Pero Yoshiki no encontraba gracia en ello, y su expresión se volvía sombría, casi intimidante. En los meses transcurridos desde el regreso de Hikaru, Yoshiki había desarrollado una idea descabellada que se fortalecía con cada conversación que tenían, y aunque nunca se había atrevido a expresarla, sabía que verbalizarla alteraría todo para siempre. Como una declaración de amor. Pero las dudas lo calcomían por dentro. Finalmente, reunió el valor y le preguntó directamente si realmente era Hikaru. Este se quedó paralizado por la sorpresa, sin esperar que lo descubriera tan rápidamente. Entonces reveló su naturaleza verdadera, mostrando que, en efecto, no era un humano, sin algo sobrenatural que lo había tomado su lugar de origen. El auténtico Hikaru había perecido en las montañas medio año atrás, y esta entidad se había adueñado de su forma física. Yoshiki quedó tan atónito ante la revelación que ni siquiera reaccionó como Hikaru, ya que lo envolvió en un caliente abrazo, ¡Que vive el amor homosexual! suplicándole que guardara el secreto. Esa criatura le fascinaba asistir a la escuela, saborear delicias como este helado y sobre todo la compañía de Yoshiki, por lo que lamentaría tener que silenciarlo si fuera necesario para proteger su identidad. Yoshiki, al sentir la fuerza inusual en este abrazo, no pudo contener las lágrimas al comprender que su mejor amigo de verdad ya no existía. No. El peso del dolor lo llevó a decidir quedarse al lado de esta versión de Hikaru y jurarle silencio eterno. Esa noche los sueños de Yoshiki se llenaron de recuerdos vividos de Hikaru original, como cuando lo animaba a que deje el pueblo rural por la gran ciudad de Tokio, insistiéndole que su inteligencia merecía más oportunidades. También recordaba cómo Hikaru bromeaba sobre que pronto encontraría una novia, sin notar que esos recuerdos lo incomodaban profundamente. Antes de despertar, en un último recuerdo lo invadió, la ocasión en que Hikaru le mencionó que subiría solo a la montaña por un asunto familiar importante. Al abrir los ojos, Yoshiki se enfrentó de nuevo a la realidad donde el verdadero Hikaru había desaparecido y el vacío lo golpeó con la misma intensidad que el día anterior. Me dejó soñar en silencio, ignorando los intentos de su padre por charlar sobre temas cotidianos, similares a los que solía tener con su hermano Kaoru, y salió apresuradamente cuando un nuevo Hikaru llegó a buscarlo. Este mismo estaba entusiasmado por relatar sus actividades del día previo, y aunque Yoshiki lo olía de forma distraída, hallaba consuelo en que al menos una versión de su amigo seguía a su lado. Mientras tanto, en una ciudad distante, un hombre llamado Tanaka visitaba un edificio de apartamentos para investigar un encargo un tanto peculiar, llevando consigo un hámster que usaba como detector. Al entrar en la habitación, dejó que el animalito rastreara la presencia anómala que perturbaba las residencias, y este se dirigió directamente al armario, donde solo se veían ojos brillados de la oscuridad. Tanaka contactó entonces a su superiora por teléfono para brindar información que el objetivo no se encontraba ahí, pero que mantendría la vigilancia hasta dar con él. Así, de vuelta a la escuela, durante las clases de música, Hikaru se limitaba a leer la letra de las canciones en lugar de unirse al coro, lo que provocó risas disimuladas entre sus compañeros. Luego pasaron al salón de ciencias para ver una película educativa, ya que los profesores estaban ausentes, y al nuevo Hikaru le entusiasmaban las proyecciones, sin percatarse que una compañera lo observaba con sospecha por sus reacciones exageradas.
mientras algunos alumnos cabeceaban de aburrimiento y Yoshiki se quejaba mentalmente de la monotonía que era la cinta. Hikaru lloraba conmovido por la trama. Yoshiki le recordó que ya habían visto 5 veces esta cita y que el Hikaru original la conocería de memoria, pero para esa entidad era una experiencia fresca, llena de emociones genuinas que nunca antes había sentido. Al salir de clases en el camino a casa, Hikaru insistió en desviarse al pueblo para probar los bocadillos de carne frita, jurando que era lo más delicioso y crujiente que había comido. Y aunque el Hikaru de antes y Yoshiro lo consumían habitualmente, después de la escuela, Hikaru explicó que poseía todos los recuerdos y sensaciones del original, pero para él eran abstractos, no los sentía, solo los recordaba, como si no los hubiera vivido antes, y ahora disfrutaba experimentarlos por primera vez, ya que nunca había tenido un cuerpo propio ni una existencia tangible. Yoshiki especulaba que trataba de alguna posesión fantasmal o algo así, pero Hikaru lo corrigió, afirmando que no era un espíritu, sino un monstruo, o al menos eso quería ser. En ese instante, el gato del carnicero llamado Carne Picada, un animal regordete por su glotonería constante, se acercó como de costumbre, pero al ver a Hikaru, huyó aterrorizado. Así continuaron paseando por el pueblo y una mujer que compraba takoyaki sintió un escalofrío repentino, erizándole la piel mientras buscaba el origen de esa sensación inquietante. Obviamente el causante de esta perturbación no era otro que Hikaru. Así más adelante, al llegar a la afuera del pueblo, una anciana llamada Matsamura comenzó a gritarle a Hikaru que regresara a las montañas, insistiendo en que nada bueno desciende de ahí, y aunque parecía desquiciada, sus palabras resonaban con una vertalidad inquietante, ya que Hikaru había cambiado por completo. Yoshiki también sentía un temor creciente, había aceptado esta nueva versión solo porque no quería perder a su amigo por completo, pero ignoraba qué entidad ocupaba realmente ese cuerpo. Así, con el atardecer acercándose, Yoshiki reunió el valor para indagar si algo de Hikaru original persistía. La criatura respondió que no, el cuerpo y el corazón seguían operando, obviamente lo necesitaba, pero la esencia anterior se había extinguido. Había encontrado el cuerpo agonizante en las montañas durante uno de sus vagabundios habituales, y sin entender cómo, se integró a él. Al llegar a la casa, Yoshiki se volvió a preguntar si le agradaba su compañía, y aunque la entidad no dominaba las emociones humanas, admitió que Yoshiki le caía bien de verdad. Esto es trampa, esto no aparecía en el manga. Sí, quiero explicarlo. En el manga cambiaron esta parte y por eso todos dicen que este anime no es completamente un anime de horror normal. Y es por eso que lo traje aquí, ya que en el panel original aparecía esta escena. Sí, pueden decir lo que quieran, pero para mí esto es una declaración navarra. Algunos dicen que lo dijo de forma figurativa, ya que es un monstruo que no conoce las imaginaciones, pero a mí no me engañan. Lo que quiso decir está más que claro. Y por eso el video aquí, aparte, al transcurrir los episodios y el video, notarás por qué lo traje a este canal. Algunas personas en TikTok dicen que este anime se tiene que llamar Conociendo a mi amigo monstruo homosexual o algo así. Pero bueno, cada quien, ¿no? Sí, cada quien. Así, continuamos. Esto conmovió a Yoshiki, ya que el Hikaru auténtico nunca lo había expresado tan directamente, y antes de que notara sus lágrimas, se despidió rogando que no lo abandonara nuevamente. Esa noche, en el sueño, Yoshiki se vio interrumpido por las discusiones de sus padres sobre las calificaciones bajas de Kokoro. Mientras tanto, alguien se presentó en la puerta de Matsura. Ella intuía en que no debe abrir, sintiendo en su interior que provenía de las montañas. Recordaba vivir esa forma extraña que había visto en la niña allá arriba. Aterrada, le gritaba que se marchara, pero el monstruo se rió y entró de todas formas. Horas después, la policía halló el cadáver de Matsamura, alertando a los ancianos Takeda y Tetsuo, que confirmaron que el ritual de la familia Indo había fallado o no se completó por completo, algo que nos explicarán más adelante. Yo que tampoco lo entendí a esta parte de la historia. Takeda no tuvo opción más que contactar a Tanaka, quien evitaba ese pueblo por la malitud y el peligro que lo alargaban. Al amanecer, Yoshiki y Hikaru pedaleaban apresuradamente hacia la escuela, deteniéndose al ver patrullas policiales en dirección opuesta. Yoshiki ignoró el movimiento, pero Hikaru lo sabía por su madre. Una anciana llamada Matsamura había muerto la noche anterior, y aunque él pronunció mal el nombre, Yoshiki lo corrigió, considerando que algunas lo consideraban loca. Tanaka arribó al pueblo por orden de su compañía, y más tarde, mientras Hikaru ensayaba la letra de la canción escolar, Yoshiki charlaba con Asako Yukiyuta sobre el fallecimiento de Matsamura, y los rumores decían que se había suicidado metiéndose el puño en la garganta bajo una maldición. Yoshiki compartió que se sentía maldito al cruzar
el atajo boscoso de las montañas, percibiendo una energía maligna y escalofriante de los árboles que lo obligaban a caminar con la vista baja, temiendo algo peor si miraba arriba. Yoki lo atribuyó a su fobia a la oscuridad, Asako a una invención terrorífica y Yuta le atribuyó su fobia a la oscuridad. Y Yuta le pidió que lo acompañara a casa esa tarde para no enloquecer solo. Yoshiki se negó, ya que siempre regresaba junto a Hikaru, quien al ver la conversación se ofreció a unirse, sorprendiendo a las chicas porque Hikaru real era cobarde y se había desmayado ante una película de terror. Él afirmó haber cambiado, buscando confirmación en Yoshiki. Uta convenció a todo el grupo para ir en grupo, mientras Tanaka llegó a la casa de Matsura con Takae y con Tetsuo rompieron una ventana para entrar, ya que su labor no seguía protocolos legales. El lugar parecía un basurero. Takeda explicó que su padre se ocultaba temiendo ser el próximo, lo que divirtió a Takana, pero no a Takeda, quien destalló eventos extraños desde que el hijo de los indios se perdió una semana en el bosque. El ritual planeado falló, provocando una reacción de lo que habitaba ahí. Con Tetsuo sosteniendo la jaula de un hámster que giraba a ruedas sin parar, Takana inspeccionó las pertenencias de Matsura. Al mismo tiempo, Uta y el grupo alcanzaron el atajo boscoso, reconociendo su atmósfera opresiva, pero lo cruzaron sin incidentes algunos. En ese momento, Uta se extrañó de no sentir nada extraño y concluyó que había sido paranoia. Así regresaron por el mismo camino, apreciando el frescor del follaje, y aunque Yoshiki vio un símbolo extraño que se convirtió en una criatura de cuello y cabello largo, balanceándose grotescamente, intentó apartar la mirada, pero la entidad se aproximaba veloz hasta que Hikaru se interpuso, absorbiéndola en su cuerpo. Que los demás se trasladaron a la casa por seguridad, y mientras pasaba todo esto, Tanaka colocó una barrera en el altar. Contó que esa mañana en las montañas halló un bolso deteriorado perteneciente al hijo de los indios, que lo llevaba el día de su desaparición. Dentro había una piedra negra, antigua cabeza convertida en un talismán protector contra las montañas. Tanaka creyó inicialmente que purificaba el área, pero comprendió que la entidad había bajado al pueblo, vigilando. Era momento de investigar a fondo. Así pasamos con Yoshiki, quien despertaba a Hikaru desmayado tras probar la criatura que perseguía a Yoshiki por haberla mirado, causándole sangrado nasal. Hikaru regañó a Yoshiki afirmando que solo él podía encargarse, a él pidiéndole que no mirara a otros. Así salieron del bosque y encontraron a las chicas que habían huido al oír el impacto. Hikaru mintió diciendo que se cayó y se golpeó, atribuyendo el ruido a un arma de fuego. Asuako dudó notando la opresión del bosque y el sonido, sospechando una extraña conexión. Pero una vez sobre las chicas, Yoshiki preguntó si le dolía la nariz, pero Hikaru admitió ignorar el dolor. Esto recordó a Yoshiki la ausencia del original, y al notar su preocupación, Hikaru pensó que Yoshiki no se iría por elección propia a menos que lo arrastraran. Ese pensamiento evocó un recuerdo de Hikaru, auténtico, cuando era un niño. Su padre le advirtió con seriedad que al enamorarse de una chica debía casarse pronto, o Onokusama, un demonio, lo arrastraría a las montañas. La familia Indo mantenía un pacto con esta entidad que le impediría dañarlos directamente, por lo que casarse era la forma de proteger a los seres queridos. Pero para el padre esto era solo un mito, pero lo compartió para que su hijo no perdiera en Masamara. Al día siguiente, Yoshiki y Hikaru se ocultaron en el almacén preescolar para que este mismo examinara cómo su amigo había absorbido la entidad del bosque. La demostración requirió que Hikaru se desabotonara la camisa y guiara la mano de Yoshiki a su interior. La sensación inicial fue como tocar un pollo crudo y frío, mientras que para Hikaru era cálida, vívida, algo que no experimentaba desde hace tiempo, impulsándolo a empujar la mano más profundo hasta la garganta. El placer lo hizo temblarearse, parándolo al recibir palmadas en la cabeza, y al notar el disfrute del mismo, Yoshiki intentó avanzar más, pero una succión extraña lo alarmó y Hikaru lo expulsó riendo, pasando el momento. Así Yoshiki miró fijamente el cuerpo y Hikaru le permitió observarlo sin molestia, lo que envidió al protagonista, quien fingió bromear y lo regañó por no abotonarse, pareciendo un salvaje. Pasando horas después, donde el minimercado compraban encargos, Yoshiki no dejaba de recordar esa textura fría, pero al salir, una mujer llamada Rie Kurebayashi lo detuvo. Ella percibía presencia invisible y notaba que algo en las montañas ahora estaba en el pueblo. Cerca de él, sentía que Yoshiki se mezclaba como algo no humano, arriesgando su propia humanidad si no paraba.
Ante su silencio, le dio su número por si necesitaba hablar. Esa noche, Yoshiki rumiaba sobre el Hikaru original, pero solo le importaba a Hikaru, deteniéndose a considerar contactar a Kobayashi, pero optó por enfocarse un recuerdo alegre, como cuando Hikaru se trajo una semilla y lloró temiendo en convertirse en un hombre sandía, haciendo llorar también a Yoshiki. Pero en ese momento el padre de Hikaru los calmó, explicando que eran cuentos de los viejos del pueblo. A mí me contaron una igual sobre el coco. ¿También era mentira? Cállate. En el presente, entregó la sandía a la madre de Hikaru para cortarla y buscó al chico hallándolo dormido en el piso. Lo observó intensamente hasta apartar la vista. Hikaru lo notó y se rió, acusándolo de querer mirarlo despierto. Yoshiki mencionó la sandía, entusiasmado Hikaru, quien la comía como en los mangas y escupía semillas como en las balas. Al narrarlo como la novedad, Yoshiki recordó que poseía esos conocimientos, pero preguntó si la entidad ya lo había probado. Hikaru admitió haber comido 10 en las semanas recientes, practicando para imitar al original, y aunque sin perfeccionar la técnica, ya que apenas acababa de comer una. Bromeó sobre convertirse en un hombre sandía ante la seriedad de Yoshiki para calmar el ambiente, con lo que tenía recuerdos sobre el pasado del original, aumentando su desazón. Como si leyera su mente, Hikaru expresó que disfrutaba su compañía por la diversión. No sabía por qué lo decía, ya que no sabía expresar sus sentimientos bien, pero lo consideraba alguien importante en esta vida. Eso estremeció Yoshiki, deseando haberlo hecho antes. Ahora era tarde, Hikaru se durmió y Yoshiki escudriñó fotos familiares, especialmente una con ellos y el padre de Hikaru, la última vez que lo vio antes de su aparición en las montañas, en las mismas épocas que Hikaru. Todas las fotos mostraban sus caras graciosas, eran amigos desde bebés por falta de otros niños de su edad en el pueblo, y al recordar que ese amigo ya no existía, Yoshiki vomitó, olvidándose a veces que él era un impostor. Calmado, decidió que necesitaba hablar con Kurebayashi. La madre de Hikaru lo llamó para darle algo, despertando a Hikaru con las notificaciones. Curioso, no recordó el nombre de Kurebayashi y al día siguiente se reunieron en el restaurante americano. Ella quiso empezar por él, pero Yoshiki fue directo. Escuchó la historia completa y le pidió no autocastigarse. La culpa busca una pena, pero nada podía haber hecho por su amigo. Pero se puso seria preguntando si notaba los eventos extraños en el pueblo, causados por distorsiones como impurezas e incidentes raros. Ante su incredulidad, explicó que no solo el pueblo, sino áreas cercanas habían sufrido visitas de entidades imposibles, culpando al monstruo que fingía ser Hikaru, una masa que traía males del infierno. Antes sentía esa maldad de las montañas. Para contener el mal, antes sentía esa maldad de las montañas, pero ahora descendía en el pueblo. Su teoría, esa entidad debía quedarse en las montañas para contener el mal. Sospechaba conexiones con la muerte de Matsamura. Sin pruebas, solo intuiciones, no tenían nada que probar. Así hubiera huido. Pero su hija y suegra se negaban a mudarse. Entonces le relató que años atrás, al igual que Hikaru, su esposo falleció y regresó inesperadamente, dejando una profunda cicatriz en su hijo. Por eso le recomendó a Yoshiki que se apartara del impostor o las cosas acabarían en el desastre. Así, al día siguiente, una fuerte tormenta azotó la región y Yoshiki la usó como pretexto para evitar a Hikaru. Tras las clases, se quedó con el aula hasta que todos se fueran. Yuki notó su presencia y mencionó que Hikaru lo buscaba por todas partes, pero él le pidió que le dijera que no lo esperara. Eso extrañó a Yuki, ya que Yoshiki y Hikaru habían sido inseparables desde la infancia, y con el paso de las horas, Yoshiki revivió el abrazo de esa entidad el día que reveló su origen no humano, advirtiendo que podría eliminarlo si era necesario. Como los reporteros de México. Su reflexión se interrumpió cuando el suplantador apareció proponiendo regresar juntos como siempre. Yoshiki insistió en quedarse solo, alegando mal humor, sabiendo que el original siempre lo convencía. La criatura hizo gestos cómicos para animarlos, pero falló, y Yoshiki le ordenó marcharse. Una pequeña pausa. Antes de continuar, quiero agradecerle a los maravillosos, estupendos y suculentos miembros del canal que me apoyan con una pequeña suscripción. Esta parte estará en todos los videos, así que si tú quieres aparecer, solo únete. No cuesta más que $1, apoyo muchísimo y tú aparecerás en todos los videos, aparte de formar parte de las decisiones del canal. Bueno, los saludos de hoy son para Fer, Luz, Suaña, Chambi o Luna, Catalina Cadiz y Jeonju Omi, que fue la última que se unió y adquirió el rango Otaku máximo, que cuesta $5. Muchísimas gracias, no has comentado los videos, pero si ves este te agradezco mucho. Espero tu comentario para agradecerte como se debe. Sin mucho más que decir, continuamos. Únete.
Eso entristeció a Hikaru, quien preguntó si había hecho algo malo. Ante la negación, indagó sobre con quién se había reunido el fin de semana, sabiendo de los mensajes con un desconocido. Eso enfureció a Yoshiki, declarando que el monstruo no tenía derecho a interrogarlo. La entidad replicó que antes compartían todo, y Yoshiki le aclaró que eso era con el anterior, con el verdadero. La palabra anterior desató la desesperación de Hikaru, quien tomó su mano para reconectarse, creyendo ser suficiente. Yoshiki replicó pese a la voz, el rostro y el habla similares, no eran el auténtico, muerto meses atrás en las montañas. Esto destrozó al impostor, oyendo el eco del imitador. Lo que Yoshiki ignoraba era el cambio interno, casi llorando. Hikaru confesó no distinguir ya las emociones del original de las suyas, pero sentía algo por él. ¡Vive el amor! De pronto, su rostro se deformó, revelando una masa amorfa que invadió el espacio atrayendo a Yoshiki. Intentó huir, pero la entidad lo inmovilizó, introduciendo la masa en su cuerpo. Inicialmente repulsivo, pronto se volvió placentero y vio visiones como un chico con una cabeza en manos. Al acabar, Hikaru se disculpó, jurando no dañarlo. Horas después, Yoshiki examinó las marcas de su brazo, reconociendo su error al fingir que Hikaru vivía. Y al día siguiente miró con nostalgia el asiento vacío de Hikaru, ausente el día de hoy en clases. Al final de ese día, Yuki y Asako preguntaron si estaban peleados, urgiéndolo a perdonarlo por su reciente apego mayor, como un niño a su madre. Eso hizo reflexionar a Yoshiki, quien pedaleó hasta la casa de Hikaru, hallándolo envuelto en una manta como un niño castigado. Le pidió perdón por lo de ayer, afirmando que no estaba enojado, pero al intentarlo, Hikaru extendió la mano. Yoshiki se asustó, entristeciendo al otro, quien se disculpó por causarle tanto temor. Llorando, admitió ser un impostor que tomó libertades, solo quería estar con él. Le bastaba su compañía, y aunque prefería al otro, Yoshiki vio en él a un niño solitario y le acarició la mejilla, sacando sus lágrimas, prometiendo enseñarle mucho. Así, días después, Hikaru mostró emocionado como un gato con miedo de su mano, pero al tocarlo, el animal huyó, aterrorizado. Yoshiki lo regañó suavemente por el enfoque equivocado, haciendo sentir un poco tonto a Hikaru, quien ignoraba tanto del mundo y deseaba controlar la masa que surgía al emocionarse. Esto conmovió a Yoshiki, notando su esfuerzo por mejorar, y aunque recordó las acusaciones de Kobayashi contra Hikaru, Hikaru interrumpió, riendo por el gato intentando defecar. Y Yoshiki pensó que alguien tan inocente no podía causar horrores. Pasando al día siguiente, la clase ensayó la canción para presentarla en 2 semanas, pero cantaba tan mal que el profesor lo reprendió. Más tarde, Asako y Yuki charlaban. La de cabello corto relató cómo derrotó a un chico en pulsadas antes de la clase, fuertitas pues, humillándolo rápidamente. Yuki se despidió, pero al intentar cruzar las vías del tren, Asako lo detuvo por un mal presentimiento. Yuki obedeció y tomaron otro camino, confiado en la intuición infiable de su amiga. Osako no era una chica común, ya que oía espíritus sin verlos y acababa de escucharlos advertir sobre el tren. Sin su aviso, una tragedia habría ocurrido. Todo mientras Hikaru reposaba en la cama de Yoshiki, hasta que escucharon quejas de la pequeña de la casa. Con el festival cerca, Kaoru quería su yukata, pero le quedaba grande y necesitaba cortarse. La entidad nunca había asistido al festival, y aunque el original sí, se entusiasmó demasiado por ir con Yoshiki. Y también con su hermana, Kaoru. Así pasamos de la noche del evento. Kaoru caminaba con pasos cortos por el Yakuta, usando zapatillas en vez de sandalias gracias a su madre, evitando ampollas como las otras chicas. Por otro lado, el señor Takana se quejaba por sus compañeros sobre la utilidad de la familia Hikaru, ya que se suponía que la familia Indo debía realizar el ritual protector para todos, pero el padre murió, y luego Hikaru se extravió una semana en las montañas, fallando claramente el proceso y condenando al pueblo a las consecuencias, ya que se dice que si la familia protectora de ese tiempo falla el ritual, una bestia o un monstruo descenderá al pueblo y lo devastará, ya cobrando su primera víctima como la anciana anterior. Y en el festival, Yoshiki, Hikaru y Kaoru paseaban por los puestos de comida, donde muchos elogiaban la belleza de la ninja, e incluso un vendedor le regaló una porción, haciendo que ella balbuceara un gracias tímido. En lugar de intervenir, Hikaru tomó la mano de Kaoru para llevarla a por granizado cerca del templo, gesto que Yoshiki sintió como gratitud por esta acción. Así, en la reunión de hombres, Tanaka y Tetsu discutían el peligro inminente para el pueblo, y aunque deseaban repetir el ritual de los Indo, ignoraban el método.
Todo esto mientras Yoshihiko los acusaba de exagerar, negando la existencia de esa entidad. Tetsuo se tomó grave, explicando que desde hace 300 años, desde que los Kobayashi cargaban con un karma que les obligaba a manejar esa fuerza. Por eso, Takeda dudaba si contratar a Tanaka había sido acertado. Justo entonces Tanaka aprendió indignado sobre el ritual mencionado, trayendo otra piedra con forma de cabeza, convencido que los Indo usaban algo similar en las montañas para entrar en zonas impuras. Preguntó el propósito del rito y del festival. El primero honraba al dios de las montañas, el segundo unía aldeas vecinas. En el festival, Hikaru, Yoshiki y Kakoru llegaron al templo, pero Hikaru chocó contra una barrera invisible. El hámster de Takana enloqueció alertando de la intrusión y era Hikaru quien había rebotado, liberando de su mano la masa incontrolable con ojos rojos brillando. Disimulando, se excusó por ir al baño y poco después Hikaru y Yoshiki se reunieron juntos en el arroyo comiendo granizado, donde este mismo reflexionó sobre el sabor azul que el original siempre quiso probar, y aunque Yoshiki insistió en que todos los jarabes eran iguales salvo el de color, eso hizo pensar demasiado a Hikaru, que pese a su apariencia idéntica, Yoshiki sí percibía la diferencia, y al notarlo angustiado, Yoshiki lo negó, sonrojando a Hikaru, sin entender por qué. En eso, Tanaka corrió al templo, detectando la barrera rota, y concluyó que el objetivo estaba en el festival. Hikaru preguntó cómo Yoshiki supo desde el inicio que no era el original. Él fue claro, ya que desobedeció a su madre y se unió a la búsqueda invernal, y halló primero que nadie el cadáver rígido y frío, extrañamente preservado por el frío. Devastado, regresó a casa y enfermó varios días. Al despertar, le dijeron que Hikaru estaba vivo en el hospital. Notó cambios sutiles que otros ignoraban. Sorprendentemente, Hikaru creyó haber poseído el cuerpo ya entonces, admirando que Yoshiki guardara el secreto 6 meses. Este mismo Yoshiki extrañaba lo auténtico, especialmente ahí, donde años atrás confesó su deseo de huir del pueblo por los chismes sobre las peleas de sus padres, propagados por la familia Yashiburo. Hikaru lo consoló, mencionándole que Yashiburo también discutía por la enfermedad del hijo mayor de Yusuke. Para animarlo, lo invitó a dormir a su casa, convenciéndolo con gestos de cangrejo en la cara. En el presente, Yoshiki lloró abrumado, y aunque Hikaru quiso darle espacio, él lo retuvo calmado. Hikaru admitió no poder reemplazar del todo al original, pero sí protegerlo y conceder cualquier deseo. En el templo, Tanaka informó a los hombres que la barrera se rompió por la presencia de la entidad, extraña por no detectarla dada su potencia, incluyendo que apodó una forma humana para ocultarse. En ese momento, Karebuyashi regresó a casa cuando espantó un espíritu en las vías del tren, deseando estar en el lugar en vez de lidiar con todo esto. Preocupado por Yoshiki como su propio hijo, sobre la muerte del Hikaru real hace 6 meses, subió a las montañas para el ritual familiar, pero se distrajo con un árbol de forma femenina voluptuosa resbalando al abismo. Agonizante, decidió vivir para no abandonar a Yoshiki, extendiendo la mano a algo acercándose, pensando en un Ukama, solo queriendo quedarse junto a él. Pero aquí finalizamos esta primera parte, y eso es por una sencilla razón, es porque el anime sigue en emisión. Espero que te haya gustado este video un poquito más largo de lo habitual. Y nada, si te gustó la aparición del éxito, pues suscríbete y deja un buen like y un comentario. Se me mucho nada que significa como siempre. Soy Ale, estate atento a las próximas encuestas para saber cuál es el próximo anime. Bye.